Diseños factoriales con dos factores. Los integrantes del equipo son Josafat Martínez González y Rodrigo Medina Martínez. Somos de Ingeniería Industrial, semestre 4, Grupo A. La materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el ingeniero Omar Ignacio Lugo Villarreal. Somos del Tecnológico Nacional de México, Campus Matamoros. El diseño factorial. El objetivo de un diseño factorial es estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas o características de calidad y determinar una combinación de niveles de los factores en la cual el desempeño del proceso sea mejor que en las condiciones de operación actuales. Ejemplo en Excel. Diseños factoriales con dos factores. Ejemplo, factorial 4 por 3. Consideremos un experimento en el que se requiere estudiar el efecto de los factores velocidad de alimentación y profundidad de corte sobre el acabado de un metal. Aunque los factores son de naturaleza continua, en procesos solo se pueden trabajar 3 y 4 niveles respectivamente. Por ello, se decide correr en un factorial completo 4 por 3 en 3 réplicas, que se permitirá obtener toda la información relevante en relación al efecto de estos factores sobre el acabado. Aleatorizando las 36 pruebas, se obtienen los datos en la tabla siguiente. El acabado en Y está en unidades de gramos e interesa minimizar su valor. Ok, eso. Lo que sigue es que aquí tenemos nuestros dos factores. El factor A tiene 4 niveles, los cuales son, los cuales los podemos ver aquí, va 0.15, el 0.18, el 0.21 y el 0.24. Tenemos un factor B, que es velocidad, en la B mayúscula. Ese factor tiene 3 niveles, el de 0.2, 0.25 y 0.30. Ok, esta tabla de arriba es como se representan todos los datos, como quedaron después de la muestra aleatorizada, y los pasamos a esta tablita. Ok, entonces, vamos a irnos por pasos. El primer paso es obtener el total en el nivel I del factor A. Ok, aquí como ejemplo dice 74 más 64 más 60 más hasta más 102. Entonces va a ser este total. Vamos a sumar estos datos y aquí está la suma. Y entonces serían el total en el nivel I del factor A. Serían estos datos y correríamos la suma hacia abajo y obtenemos estos resultados. El paso 2 sería sacar la media en el nivel I del factor A. Otra vez vamos a sacarlo la media de cada nivel. Vamos a sacar aquí un promedio y vamos a arrastrar. Aquí como ejemplo pues sale el del primer nivel del factor A. Y pues nos arroja el mismo 84.78 que veíamos aquí. Lo mismo sería para los otros 3 niveles. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el total en el nivel J del factor B. Entonces, ahora va a ser de manera vertical. Vamos a sacar este total. Como ejemplo, teníamos aquí abajo, tenemos 74 más 64 más 60 más 96 igual a 979. Es esta suma que podemos ver aquí, la cual arrastramos por los 3 niveles del factor B y obtenemos 1171, 1246. Vamos a repetir el paso de la media, pero ahora para el nivel J del factor B. Entonces vamos a utilizar la función de promedio nuevamente. Ok, se corrió un poquito. Vamos a darle para arriba. Vamos a utilizar la función promedio de manera vertical. Aquí nos da 81.58 y corremos la función. Y obtenemos 97.58, 103.83.
Se me había pasado comentar que la media, además de sumar los valores, como por ejemplo, en el primer nivel del factor B, donde obtuvimos 979 en la suma, que es esta parte de arriba, si sumamos 74 más 74 más 60 más 102, o sea, todos estos datos, cuando los sumemos, aquí dice que se divide entre B por N. Aquí voy a escribir que B es igual B es igual a los niveles del factor B, y esto a su vez es igual, tenemos 3 niveles en el factor B. Ok. N es igual, N minúscula, es igual a el número de réplicas. Entonces, como tenemos, bueno, el número de réplicas, y aquí tenemos 3 réplicas, entonces es igual a 3. Ahora sí, bueno, también de una vez lo escribimos. A es igual a los niveles del factor A. Y aquí tenemos que el factor A tiene, como habíamos comentado, tiene 4 niveles. Ok, ahora ya con esos datos en mente, vamos a dividir la suma. En el caso de obtener la media en el nivel I del factor A, aquí, obtendríamos primero la suma y dividiríamos entre B por N. O sea, entre 3, que está acá, que vale B, por N, que es igual a 3, entre 3 por 3, y ya obtenemos el valor de 84.78, el cual veíamos acá, este promedio. Ok. Lo mismo con este promedio en el que nos habíamos quedado, la media en el nivel J del factor B. Ok. Dice que es igual a 81.58, este valor que tenemos aquí, el cual se obtuvo al sumar los datos de manera vertical y dividirlos, como dice la fórmula, entre B, que es igual a, entre B, que es igual a 3. No, perdón. Entre A, que es igual a 4, por N, que es igual a 3, entre 4 por 3. Entonces dividiríamos entre 12. Ok. Y aquí tenemos un total de 81.58. Como paso siguiente, arrastraríamos la fórmula y ahora sí obtendríamos el valor de 97.58 y 103.83. El paso número 5 es la suma de todas las observaciones. Aquí como ejemplo dice 74 más 64 más 60 más 111 más 107 igual a 3.396. Y aquí tenemos la función de suma. Todos los datos nos da un total de 3.396. El siguiente paso es la media global de todos los datos. La media global de todos los datos utilizaríamos el resultado que obtuvimos en el paso anterior, que es la suma de todas las observaciones, divididas entre A por B por N. Y A por B por N, como habíamos visto ya cuánto vale la A, cuánto vale la B y cuánto vale la N, sería entre 4 por 3 por 3. Entonces sería el número anterior, 3.396, dividido entre 36, y nos quedaría que la media global es igual a 94.33.
El siguiente paso es la sumatoria de la interacción entre el factor A y B. Aquí puse como ejemplo 74 más 64 más 60 igual a 198. Le puse, bueno, añadí un comentario, ver tabla 1, porque lo mismo se hace para cada interacción entre factor A y B. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí 74 más 64 más 60 es igual a 198. Como se observaba en esta fórmula. Ok. Eso lo vamos a ir añadiendo a una segunda tabla. Aquí le puse tabla 1, aparte de la principal. Y lo mismo vamos a hacer para todas las interacciones. Por ejemplo, a esta suma le corresponde a estas tres réplicas. Supongamos, si agarramos esta suma, le correspondería a estas tres réplicas. O si agarramos esta, ok, esta le correspondería a estas tres réplicas. Es decir, vamos a hacer lo mismo con todas las interacciones y vamos a hacer la suma de las tres interacciones y las vamos a acomodar en una tabla. Aquí la llamamos tabla 1. Ok, entonces ese sería el paso número 7. Ok, se fue un poquito para abajo. Regresamos, dice, nos quedamos en el paso 8. El paso 8 dice que es el promedio de la interacción entre el factor A y B. Ya teníamos la sumatoria de la interacción entre el factor A y B en el paso anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a obtener el promedio de la interacción. Supongamos en esta segunda tabla que hicimos de manera similar a la anterior, vamos a trabajar con la interacción A y B. Supongamos, este 66.00 salió de sacar el promedio de estas tres réplicas. De manera similar con este promedio, de manera similar con este promedio, de manera similar con este promedio, y pues al igual con todos los demás promedios. Aquí decía promedio de la interacción entre el factor A y B. Hicimos tabla 1 y tabla 2. Lo siguiente fue que para efectos prácticos copiamos las tablas que habíamos visto anteriormente, la original con sus sumas, con sus promedios, la tabla 1 que hicimos en el penúltimo paso, la tabla 2 de los promedios, las copiamos aquí nuevamente. Después, con los datos que habíamos obtenido anteriormente de los anteriores pasos, realizamos la suma de cuadrados en A. La suma de cuadrados en A es igual a la suma de cada uno de los totales de cada nivel del factor A elevados al cuadrado y divididos entre B por N, menos la suma de todos los datos al cuadrado entre N. O sea, lo que dice esta formulita. Entonces, la suma de cada uno de los totales de cada nivel del factor A son estos: 763, 808, 881, 944, elevados al cuadrado, aquí están elevados al cuadrado cada uno, y divididos entre B por N. Recordaremos que B era 3 y N era 3, el número de réplicas 3, niveles del factor B 3, entre 3 por 3, menos la suma de todos los datos, que es 3396 al cuadrado, sobre N mayúscula, que es el total de datos,
n mayúscula es igual a por b por n. Entonces, a por b por n es 4 por 3 por 3. Si vemos esta fórmula, aquí como vemos hicimos suma de producto para elevar cada elemento al cuadrado. Lo dividimos entre 3 por 3. Aquí ya le pudimos entrenado directo. Menos la celda F85 que corresponde al total de los datos, a la suma de todos los datos elevadas al cuadrado, divididas entre 4 por 3 por 3, entre 36. Entonces, 2125.11 es la suma de cuadrados en A. El siguiente paso es la suma de cuadrados en B. La suma de cuadrados en B es igual a la suma de cada uno de los totales, pero ahora del factor B. Como por ejemplo, 979 más 1170 al cuadrado más 1171 al cuadrado más 1247 al cuadrado entre a por n, o sea, entre 4 por 3 menos el factor que habíamos visto hace rato, que era y al cuadrado, 3 puntos, que es la suma total de los datos al cuadrado sobre n mayúscula, es un dato que habíamos visto, entre 4 por 3 por 3, que sería n mayúscula. Aquí tenemos la fórmula, suma producto, pero ahora de los datos, de estos datos, 979, 1171, 1246, entre 12 menos 3396 al cuadrado sobre 36. Así obtenemos un total de 3160.5 en la suma de cuadrados en B. La suma de cuadrados de la interacción AB. En este caso vamos a sumar las interacciones entre el factor A y B que habíamos obtenido en la tabla 1, cada uno de los datos al cuadrado, como por ejemplo 198 al cuadrado más 220 al cuadrado más 262 al cuadrado hasta llegar a más 332 al cuadrado sobre n, o sea, sobre el número de réplicas igual a 3, menos 3396 al cuadrado sobre 36, menos la suma de cuadrados en A que habíamos obtenido en este paso, menos la suma de cuadrados en B que habíamos obtenido en este paso. Aquí está la fórmula. Elevamos al cuadrado cada elemento de la tabla 1 con una suma producto, lo dividimos entre 3, le restamos el 3396 al cuadrado sobre 36 y le restamos la suma de cuadrados en A y la suma de cuadrados en B. La suma de cuadrados totales. Suma de cuadrados totales. Vamos a sumar todos los datos al cuadrado y cada uno de los 36 datos al cuadrado y le vamos a restar el 3396 al cuadrado entre 36. Nos da un total de 6532. Suma de cuadrados del error la vamos a obtener con suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados del factor A menos suma de cuadrados del factor B menos suma de cuadrados de la interacción de A y B. Aquí tenemos la fórmula ya escrita en Excel y nos da un total de 689.33. El siguiente paso es realizar la tabla ANOVA para el diseño factorial A cruz B. Ok. Aquí tenemos la tabla ANOVA, como lo vamos a realizar. Aquí reescribimos esta estructura de la tabla ANOVA y acomodamos los datos de la suma de cuadrados que habíamos obtenido anteriormente. Nada más los acomodamos aquí. Ok. Lo primero que hacemos, además de eso, es obtener los grados de libertad. Aquí nos dice A-1 obtuvimos 3, B-1 obtuvimos 2, A-1 por B-1 obtuvimos un número de 6
AB por n-1 obtuvimos un número de 24, un resultado de 24, y ABN-1 obtuvimos 36 menos 1 igual a 35. El cuadrado medio lo obtuvimos de dividir cada una de la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Por ejemplo, aquí sale esta celda, L130 dividido entre M130, la cual deslizamos hacia abajo y obtuvimos los cuadrados medios del factor A, del factor B, de la interacción AB y del error. Lo que sigue es realizar la F calculada, la cual la obtuvimos dividiendo el cuadrado medio del factor A entre el error, el cuadrado medio del factor B entre el error y el cuadrado medio de la interacción de AB entre el error. Obtuvimos estos resultados. El siguiente paso es hallar la F crítica, para lo cual utilizamos la función distribución F inversa. Ponemos el nivel de significancia, los grados de libertad y colocamos los grados de libertad del error. Para el factor A tenemos una F crítica de 3.01, para el B tenemos una de 3.40 y para la interacción AB tenemos una F crítica de 2.51. Si nuestras F críticas son mayores, si nuestras Fs calculadas son mayores a las F críticas, se rechazaría la hipótesis nula. Si es menor, se aceptaría la hipótesis nula de que son variables que, bueno, si es menor sería que la variable no influye, y si es mayor sería que la variable influye. En este caso, en el acabado. Entonces, nuestra F calculada de 24.66 es mayor a 3.01, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa de que el factor A influye en el acabado. Lo mismo para el B. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa de que el factor B influye en el acabado porque es mayor. En la interacción AB pasa lo mismo, tenemos un 3.23 y un 2.51. El 3.23 es mayor, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa de que la interacción de ambos factores influye también en el acabado. Lo que hacemos aquí en el MINTAB es que nos vamos a estadísticas, nos vamos a diseño de experimentos, a factorial, a crear diseño factorial, y aquí elegimos diseño factorial completo general. Ponemos nuestro número de factores, que son 2. Nombramos el factor A y el factor B. Aquí el factor A era profundidad y el factor B velocidad. Entonces, A profundidad, B velocidad. Y teníamos que el factor A tenía 4 niveles, el factor B tenía 3 niveles y había 3 réplicas. Le vamos a aceptar. Después, aquí tenemos una nueva tablita en el que ya viene el factor con su nombre, los niveles que tiene cada factor, 4 y 3, y los valores de cada nivel. Los valores eran, para el factor A, eran 0.15,
0.18, 0.21 y 0.24. Para el factor B eran 0.20, 0.25 y 0.30. Ok, le damos a aceptar y obtenemos el Minitab nos arroja este acomodo de los datos. Lo siguiente que deberíamos hacer aquí es colocar nuestra variable de respuesta, que sería el acabado. En esta tabla tenemos lo que nos había arrojado Minitab y agregamos una columna de acabado donde se intersecta en nuestro Excel las réplicas que quedan en el cuadro de 0.15 con 0.20. Teníamos valores de 74, 64 y 60. Entonces, aquí buscamos 0.15 con 0.20 y ponemos el 74. Nos vamos hasta donde encontremos 0.15 con 0.20 y lo tenemos aquí. Añadimos el 64. Así hasta el siguiente 0.15 con 0.20 que lo tenemos aquí, 60. Así vamos a hacer con cada uno de los datos que teníamos en la tabla en Excel y nos quedaría de este modo. Una vez que tengamos esta tabla completa con nuestra columna de acabado, nos vamos a estadísticas, otra vez a diseño de experimentos, factorial, pero ahora ponemos analizar diseño factorial. Le damos a aceptar y obtenemos nuestra tabla, nuestro ANOVA, que es similar al que habíamos obtenido en Excel.